Buenas tardes, mi nombre es Moisés Duerto. Continuamos con los videos del Sutra de la Perfección de la Sabiduría en 8000 líneas. Dice Shariputra, vamos capítulo 7, los infiernos, parte 1, sección B. Dice Shariputra, ella ha logrado los 5 ojos. Los 5 ojos son la diferencia de visiones que utiliza el ser para él visualizar, no solamente a través del cuerpo físico, sino a través de las diferentes partes del ser. Se dice que son el ojo físico, el ojo de los Vedas, el ojo de la sabiduría, el ojo de Buda y el ojo espiritual, ¿no? Estaríamos hablando de las 5 visiones que tiene el Buda, es decir, la omnisciencia, la conciencia despierta, nuestro ser interior, Atman, el ser interior. Entonces dice Shariputra, y muestra el sendero a todos los seres. O sea, ella ha logrado los 5 ojos y muestra el sendero a todos los seres. Esta es ¿quién muestra el sendero a todos los seres? La conciencia despierta. Es decir, cuando nosotros despertamos conciencia y nos iluminamos interiormente, entonces podemos ver el camino a transitar en una forma clara. Podemos entender qué es lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer y cuándo lo debemos hacer, a través de esas 5 visiones de Buda. Entonces dice el sutra, ella misma es un órgano de visión, porque la conciencia es una forma de ver el mundo, es la percepción, de la forma de ver el mundo. Cuando la persona despierta conciencia, cuando la persona empieza a iluminarse interiormente, ella empieza a darse cuenta de una cantidad de situaciones que en las cuales son erróneas, que son falsas, son equivocadas, son ilusorias, y que el común de las personas lo toma como normal. Por ejemplo, una persona que está dedicada, por ejemplo, a embriagarse, a tomar licor, a emparrandarse, a causarle daño a su cuerpo físico, intoxicándolo, cuando despierta conciencia se da cuenta que esto es negativo, ¿verdad? Entonces deja de consumir licor. Una persona que fuma cigarrillo, por ejemplo, que intoxica su cuerpo con la nicotina, al despertar conciencia, ella deja de fumar el cigarrillo, de fumar tabaco, de contaminar el cuerpo con la nicotina, por ejemplo, ¿no? Y se da cuenta del error. Entonces, por eso que ella muestra el sendero a todos los seres. Es decir, que la conciencia despierta, cuando la persona está despertando conciencia, empieza a darse cuenta de una serie de situaciones erróneas que nosotros hacemos en el mundo, pero que son equivocadas, que son dañinas, porque nosotros debemos de tener un recto pensar, un recto sentir y un recto actuar. Entonces, cuando nosotros causamos daño a la naturaleza, cuando causamos daño a los animales, cuando causamos daño a las plantas, cuando causamos daño a los seres humanos en lo físico y en lo psicológico, y cuando causamos daño a nuestro cuerpo físico, entonces andamos por un sendero equivocado. Pero cuando se despierta conciencia, cuando se ilumina la conciencia, estos 5 ojos y la conciencia despierta, la omnisciencia, la perfección de la sabiduría, le muestra el camino correcto a la persona. Entonces la humana persona empieza a tener un recto pensar, empieza a tener un recto sentir, empieza a tener un recto actuar. Entonces ya deja de causarle daño a la naturaleza, deja de causarle daño al medio ambiente, deja de causarle daño a los animales, deja de causarle daño a los demás seres humanos, al prójimo, en lo físico y en lo psicológico, y deja de causarle daño a su propio vehículo físico. Entonces, estos son los logros que se obtienen con la perfección de la sabiduría y con la omnisciencia, cuando la persona, el iniciado, despierta conciencia. Entonces continúa el sutra y dice, ella misma es un órgano de visión. Ella dispersa la penumbra y la oscuridad de los engaños. Es decir, nos da cuenta de los errores a los que nos lleva el ego. El ego dentro de nosotros, el ego que nosotros mismos hemos creado. El ego no lo crearon los demás, sino que el ego lo creamos nosotros cuando nos apegamos a las 5 sensaciones. Entonces creamos la lujuria, creamos la ira, creamos el odio, creamos el orgullo, creamos la envidia, creamos la codicia, creamos la pereza, creamos la gula, y así millares de defectos, millares de ego, millares de agregados psicológicos. Esto es debido que nos dejamos llevar por el error, por la oscuridad, por el pecado, como se dice, ¿no? Entonces, por eso que la perfección de la sabiduría, la omnisciencia, dispersa la penumbra y la oscuridad de los engaños. Es decir,
el engaño en que nos tienen sometido el Mara interior, que es el jefe de nuestro agregado psicológico y que comanda el reino del deseo, que nos incita a cometer el error, que nos incita a cometer el pecado, a que nos incita a seguir en el sueño de la conciencia en la oscuridad. Entonces dice el sutra lo siguiente: ella no hace nada respecto a todos los fenómenos, es decir, la perfección de la sabiduría, la omnisciencia, la conciencia despierta, ella no juzga ninguno de los fenómenos del mundo exterior. ¿Y cuáles son los fenómenos del mundo exterior? Las imágenes visuales, los sonidos, los olores, los sabores, las sensaciones táctiles y los pensamientos. Entonces ella no hace nada en cuanto a los fenómenos, es decir, no juzga ni sobre el bien ni sobre el mal, permanece en completo silencio la mente sensual y la conciencia simplemente observa omniscientemente los fenómenos que se reproducen uno tras otro en forma secuencial. Ella guía al sendero que se han extraviado por malos caminos, es decir, por los caminos del ego, por los caminos del error, ¿no? Y nos orienta, nos ilumina interiormente para darnos cuenta de la oscuridad que tenemos, para eliminarla. Y esa oscuridad solamente puede ser eliminada con la ayuda de la Divina Madre Devi Kundalini, la diosa Kundalini. Nosotros, cuando nos damos cuenta que tenemos errores, que tenemos pecados, que tenemos ego, debemos meditar en ellos, comprenderlos, arrepentirnos, ¿no? Y pedirle a la Divina Madre Devi Kundalini que los elimine en los 49 niveles de la mente, tanto en el plano físico como en los planos internos y en los 5 centros de la máquina humana: el centro intelectual, el centro motor, el centro emocional, el centro instintivo y el centro sexual. Estos centros tienen correspondencia con 49 niveles subconscientes en las cuales se esconde y se manifiesta los agregados psicológicos. Entonces nosotros esa oscuridad debemos eliminarla para que la conciencia de nosotros se expanda y podamos llegar a la omnisciencia. Entonces de esta manera es como vamos a ir nosotros despertando. Entonces continúa el sutra con lo siguiente: ella percibe ningún fenómeno porque ella ha abandonado los residuos relacionados con ambos tipos de envoltura, los producidos por la impureza y los producidos por lo concebible, ¿no? O sea que está más allá del mundo de los fenómenos. Ella no cesa a ningún fenómeno, es decir, los percibe todos, los refleja todos, siendo ella misma no cesada y no producida. Es decir, nuestra esencia, nuestra conciencia no nace ni muere, ya que no tiene principio ni tiene fin. Los fenómenos son los que son transitorios, que van uno tras otro como un tren en marcha, con los vagones uno tras de otro. Que no cesa y no producida es la perfección de la sabiduría. Es decir, la perfección de la sabiduría de nosotros, ella no tiene principio ni tiene fin, porque la perfección de la sabiduría de nosotros es la misma conciencia iluminada, es la misma conciencia despierta, es la misma conciencia que es la luz interior, es la luz que nos guía interiormente. Y dice Shariputra: ella es la madre de los bodhisattvas, a cuenta de la propia marca de la vacuidad, es decir, que es el vacío que todo lo sustenta, es como el espacio infinito. Dice el sutra: como donante de la joya de todos los fenómenos de los Budas. Con la ayuda de los 4 fundamentos de la intrepidez. Ella es el antídoto al nacimiento y la muerte. Ella tiene un claro conocimiento de la verdadera naturaleza de todos los fenómenos, pues no se aparta de ella. La perfección de la sabiduría de los Budas, los señores ponen en marcha la rueda del Dharma. La rueda del Dharma es el conocimiento que viene del ser, que viene de las partes superiores de nuestro real ser, lo cual es la perfección de la sabiduría, la cual es la omnisciencia. O sea que todo el conocimiento sagrado, todo el conocimiento está dentro de nosotros y debemos aprender a llegar a ello a través de la meditación profunda y de la muerte psicológica, muriendo en nosotros mismos de instante en instante con la ayuda de la bendita Madre Devi Kundalini, quien es la única que tiene el poder de desintegrar los agregados psicológicos de la ira, del orgullo, de la pereza, de la lujuria, de la envidia, de la codicia, de la gula, el odio, el chisme, etc. Solo acudiendo a ella nosotros podemos liberarnos de estos errores y llegar a la omnisciencia.
Vamos a dejar este sutra y este video por aquí por ahora. El capítulo 7, parte 1 de los infiernos, la sección B. Mi nombre es Moisés Duerto, gracias por prestar su atención.